Si por algún motivo su tarjeta de pensión alimentaria se extravía o es robada, debe reportarla inmediatamente al número telefónico 9126-9999 para evitar que se haga mal uso de ella. Al realizar este reporte se le proporcionará el saldo con el que contaba la tarjeta al momento de ser cancelada y un número de folio para darle seguimiento a su caso. La reposición es totalmente gratuita. Una profesional de servicios a adultos mayores le entregará su nueva tarjeta directamente en su domicilio, por lo que no es necesario acudir a otro lugar u oficina. Para mayor información, comuníquese al 9126 9999 o al servicio de Locatel al 5658 1111. Ya estamos rápidamente de vuelta porque hay mucho que platicar. Y una de las preguntas que quería hacerte, porque no sé si mucha gente sabe que estudiaste filosofía. Ajá. Y una de mis preguntas era, ¿cuál es tu filosofía? ¿Qué sumarías a todos estos grandes filósofos de los que estudiaste? Pero pues creo que es un poco innecesaria porque ya no los dijiste antes del corte. Pues esta sonrisa de mujer que era lo que yo me refería. Yo creo que más que, digo, claro, no negar la parte de mirada de mujer porque es una mirada clarísima y son las ventanas, pero en todas partes que te he visto es la sonrisa permanente. Pues me siento muy afortunada, Alex, muy, muy agradecida con la vida, porque realmente he recibido unos regalos enormes. Principalmente, bueno, una familia hermosa, padres muy amorosos, muy inteligentes a la hora de escoger, ¿verdad?, los sistemas educativos, en fin, la manera de integrarnos a la sociedad, pero también grandes maestros en la escuela. Eso es básico. Yo me acuerdo desde la primaria, quinto y sexto, una maestra extraordinaria que nos formó desde esa edad, ¿verdad?, 10, 11 años, con un criterio, una capacidad de análisis, etcétera. Yo creo que, y bueno, después tuve oportunidad en la preparatoria de tener un gran maestro, ahora un adulto mayor, el doctor Ramón Xirau, un inmigrante español que llegó durante la Guerra Civil Española con su familia y que después, bueno, dirigió la Facultad de Filosofía de la UNAM. Es un gran poeta y escritor de muchos libros, no solamente de texto sobre filosofía, sino también de otros temas. Y cuando uno tiene cerca como mentor, ¿verdad?, como formador, a un hombre tan inteligente, con un panorama de ideas que dominaba tan amplio, porque hay que recordar que también ahora la ciencia tiende a estrechar, ¿verdad?, el área de conocimiento a una parte... A fórmulas, sí, ¿no? Exactamente. Así es y así es. Exactamente. Entonces, me sentí muy afortunada a los 17 años, 18, de tener un estímulo tan grande. Y fue la introducción también a todo el pensamiento oriental, al pensamiento de la India, de Japón, mencionábamos hace un momento, filosofías de vida que creo que son muy inteligentes en cuanto a sus propuestas, ¿verdad? Porque son eso que decíamos también hace un momento, integrales. Entonces, pues he procurado que esa parte como muy temprana de mi formación no quede abandonada ya u olvidada en ese pasado, sino realmente vivirla día a día. Es decir, creo que uno tiene que amanecer todos los días con eso, agradecimiento a la vida y un gran ánimo por lo que va a hacer, ¿no? Como activista, como muy procuradora y defensora de, sobre todo, tu ideología, porque más que ponerle un título es esta cuestión de pertenecer a algo y defenderlo. No hay momento ni hay límite para un ser humano para comprometerse con una causa. Y entonces nos tomamos la libertad de invitar a alguien para que se siente aquí con nosotros en esta salita y platicar un poco de lo que tú haces y de cómo contagiar a quienes nos ven para que se sumen a la causa que cada quien quiera y que ayude a tener un planeta mejor, un mundo mejor para todos. ¿Te parece bien? Me parece bien y lo agradezco. A ver, órale. Ana Gamble, coordinadora de gerontología del Instituto de Atención al Adulto Mayor. Pues ya estamos aquí de regreso, de vuelta. Ya nos acompaña en esta salita Ana Gamble, que ya nos ha hecho favor de estar aquí. Bienvenida y qué bueno que vienes de vuelta. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes y compartir algo de lo que estamos haciendo. Exacto, dinos primero, antes que nada, a qué haces o qué te dedicas.
Bueno, estoy en el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal. Yo soy la coordinadora de gerontología, la parte social del envejecimiento, y pues tenemos mucho que ver con todos los programas que se llevan a cabo en la ciudad, de escuela de mayores, tenemos un consejo asesor, tenemos ahora un consejo de personas, de mujeres y hombres mayores, tenemos turismo social. Hay un programa que se llama Alerta Plateada para personas que están en riesgo de extraviarse, ¿no? Y el grandote y el grandioso, que es el de la pensión alimentaria, ¿no? Que es el, por los recursos que tiene, que es desde 2001 de 1.049 pesos al mes, ¿no? Pero que nos da la oportunidad de tener un vínculo con las personas familias mayores de 68 años, con las viviendas, con los hogares y con la familia y todas las personas que rodean a las personas mayores, ¿no? ¿Crees que está bien que un adulto mayor, que a lo mejor siempre ha estado comprometido, pero de manera interna, o ha querido hacer un cambio, participar en algo, tenga esta posibilidad de comprometerse con una causa y defenderla, y de qué manera lo puede hacer? Pues por supuesto, porque escuchando a Angélica y sabiendo la historia de su papá, evidentemente lo que nos hace tener una mucho mejor calidad de vida es involucrarnos, estar al tanto, estar interesados, estar, como yo digo muchas veces, entrometidos en cosas o entrometidas. Y el compromiso, el tener un estímulo diario, ¿no? Que pasa muchísimo en las mujeres que estamos en el ámbito privado, sobre todo las mujeres adultas mayores, pues vienen de pasar de la tutela del papá a la tutela del marido y luego a la tutela de los hijos, y de repente pues ya están viudas, ya los hijos se fueron de la casa y empiezan a salir con cierto resquemor a los grupos de personas mayores, a encontrar que tienen aptitudes como la pianista, que pueden pintar, que pueden bailar con alguien que no sea su marido, porque nunca bailó a lo mejor con ellas, ¿no? Que pueden ser la reina de la primavera a los 90 y tantos años, ¿no? Y que hay todo un festejo para ellas. Y ese es un espacio, es un inicio de un espacio donde, lo digo de las mujeres, porque los hombres han vivido mucho más en el ámbito público, pero ellos cuando llegan al privado, que es cuando se jubilan, se vuelven como el refri en la sala, o sea, no tienen un proyecto de vida, no saben qué hacer. Ni un lugar. Exacto, por eso el refri, ¿no? ¿Sí? Entonces, las mujeres han empezado a tejer como todas estas redes, desde la vecina, la amiga, y ya van a grupos y todo, y digamos, se incorporan mucho más fácilmente a este tipo de actividades, donde descubren que saben pintar y nunca lo habían hecho, o que les gusta, o cantar, no sé. Y hay un brinco muy especial de unos años acá, digamos unos 10, 12 años acá, donde también empiezan a organizarse y empiezan a participar socialmente, empiezan a participar políticamente, ¿no? O sea, hay países, digamos, países desarrollados, ni siquiera me voy a ir a Europa o a Argentina, donde empieza a haber personas adultas mayores que empiezan a participar políticamente, ya viejas, no envejecieron, sino empiezan a encontrar esta parte de luchar para sus derechos, porque es como el tema de las mujeres. Si no luchábamos nosotras por nuestros derechos, por tener una vida más equitativa, digna, sí, nadie lo va a hacer por nosotras. Eso está pasando con la población vieja, ¿no? Con la población, digamos, la ley dice que somos personas mayores a partir de los 60 años, pero es un proceso de toda la vida, ¿no? Pero estas personas que empiezan a encontrar un sentido a su vida, empiezan a encontrar, agruparse con intereses comunes, a luchar por espacios, a luchar por derechos, a luchar por una mejor atención, todo eso está surgiendo, quizá un poco lento, y yo invitaría a que lo hagan más, ¿no? Porque pues son las que tienen que velar por sus propios intereses. ¿Por qué? Porque se la han pasado velando por los de los demás, y sobre todo las mujeres, que se la han pasado cuidando a los hijos, a los padres, a los nietos, y de repente cuando ellas necesitan, ni siquiera sabemos pedir ayuda a las mujeres, ¿no? Creo que es importante detectar el lugar donde hay una problemática que se necesita resolver, y también saber con qué capacidades cuenta uno para lograrlo.
porque uno dice, bueno, quiero resolver el problema de las muertes de niños prematuros en el mundo, pues digo, necesitas primero tener una formación, tener una organización, tener recursos, etcétera. Pero, por ejemplo, las patronas en Veracruz, que dicen, aquí pasa un tren de migrantes. ¿Qué puedo hacer yo? Tienen hambre, tienen sed. Nosotros tenemos modo de hacer arroz. Entonces, bueno, pero no se los vamos a mandar en un plato, hay que dárselos en una bolsa cerrada, pero no se los podemos aventar porque la mayor parte de las veces se les cae, entonces hay que hacerlo con un palo para que el tren caminando. Así fueron además poco a poco, ¿no? Claro. No se les ocurrió Ese es un ejemplo maravilloso, claro, de verdad, de cuáles son realmente nuestras posibilidades de aportar y detectar una problemática a la que uno se quiera dedicar. Por ejemplo, mujeres que me han dicho, oiga, yo tengo tiempo. ¿Qué hago con él? ¿En qué lo puedo invertir? Entonces, cuido a una persona, contesto una línea telefónica de emergencia, de esto, tengo tiempo. Entonces, ¿qué puede uno ofrecer? Eso también es importante reconocerlo para poderlo manifestar, ¿no? Porque dice, oiga, yo quiero ayudar, ¿qué puedo hacer? Híjole, pues no puedo ir a ningún lado. Exacto. Entonces, pues no, ¿verdad? Claro. Pero creo que sí, esto me gustó mucho del lema, ¿verdad? Sí, es divino. Compartir lo que sabes y reconocer lo que te faltó por hacer en la vida. Y Eso hacerlo, es básico, no tenerle miedo. Sí. De repente cuando de verdad lo que platicábamos, se sienta uno y se toma ese momento para ver el regalo, encuentra uno cómo desenvolverlo y se van presentando las cosas. ¿Verdad que sí? Por eso le llaman movimientos también, porque hay que moverse, hay que provocarlos, y las causas también, pero son causa y efecto, y todo lo que le va a traer de vuelta es increíble. Ve a los chinos, por ejemplo, la cantidad de grupos de adultos mayores que se reúnen en espacios públicos, parques, lo que sea, hacer tai chi, por ejemplo, ejercicio físico, ¿no? Se reúnen, hablábamos de Dinamarca y de uno de los países más felices, se reúnen grupos de adultos mayores a reír, nada más. Porque es una gran terapia la risa, claro. Y si uno se ríe en grupo es mucho más efectiva. Por supuesto. Entonces, cosas tan fáciles, porque uno dice, híjole, es que no puedo caminar, no tengo dinero, no hay nadie que me lleve, etc. Pero uno empieza con las cosas negativas, ¿no? Y hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Claro. Hay que pensar en eso, que sí pueden hacer. Sí, Ana, muchísimas gracias por estar. Al contrario, a ustedes, un placer compartir este espacio. Que tendrán ya tu información para estas personas que nos ven y que se animen y que se muevan y que quieran desenvolver muchos regalos como los que nos ha dado esta noche la señora Angélica Aragón. Qué placer, muchísimas gracias. Ha sido un enorme gusto reencontrarme contigo, Alex. Al contrario, gracias muchísimas gracias. Toda nuestra admiración, lo digo por toda la gente que nos ve, porque estoy segura que es de esa manera. Muchas gracias. Además de la mirada, la sonrisa. Gracias. Y felicidades por tu hermosa familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias, Ana. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. De verdad que esto son palabras mayores. Gracias.